aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña. Mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy, 27 de febrero, tenemos sin duda que hacer mención a un momento de la historia que marcó el destino de Venezuela, que nos llevó al retorno a nuestro proyecto original, que es el proyecto bolivariano, y me estoy refiriendo al estallido social de 1989. Ese 27 de febrero en el que el pueblo venezolano empobrecido salió sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de direccionalidad, a reclamar sus derechos y se desbordó en el reclamo y fue brutalmente reprimido por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Yo quisiera, señor director, que nos permita un video, porque hablar del 27 de febrero, sin hablar de la participación de las comunidades de base, del padre Matías Camuñas, que fue uno de los defensores, no solamente del pueblo joven que estaba siendo oprimido, sino también de los hallazgos en la peste cuando se encontró la fosa común. Él fue uno de los primeros activistas de los derechos de esas familias a recuperar a sus seres queridos que fueron masacrados. Yo pido un video porque es imposible que nosotros olvidemos lo que ocurrió el 27 de febrero. Le tengo que decir que el pueblo de Petare para mí fue una escuela de formación de lo que es el hombre nuevo, de lo que es la sociedad nueva. Y ahora estoy en San Buenaventura, en San Félix, y es que Petare y San Buenaventura se complementan, porque la importancia la tiene el hombre del pueblo. Son verdaderas escuelas. Yo le quiero decir que aquí en Petare los grupos de sacerdotes religiosas que estaban muy cercanas a nuestro pueblo nos vimos en la obligación de sacar un remitillo que se llamaba No podemos callar más, y el 16 de mayo del año 1986 el entonces ministro del Interior, el señor Siliberto, nos dijo que había que borrarlo de un plumazo y que había que votar a todos aquellos curas, porque utilizaba un lenguaje que no era el propio de la iglesia. Resulta que muchos de los sacerdotes eran venezolanos y una persona de feliz memoria, el cardenal Lebrun, le respondió y le dijo que dentro del pueblo de Dios no hay venezolanos, colombianos, sino que todos somos venezolanos, todos somos hijos del pueblo de Dios. En la torre aún se conservan los 11 impactos de sal, y lo que es peor son los que no están ahí, que entraron a las casas y que mataron a los muchachos, ¿no? Eso fue un golpe que nos costó mucho, diríamos, curar esa herida. Nos llenó de rabia, de coraje, y sobre todo, primero las matanzas, que fue una matanza, nunca sabemos bien cuántos muertos
porque ahí descubrimos las famosas fosas comunes de la peste. Recuerde usted, en las noches salían los camiones de Sabempe y en bolsas los desaparecían. Y a Carlos le dieron un disparo a quemarropa. Y fue cuando ya salieron a llamarme a que mandara a detener el fuego, porque aquello, y les di la unción a Carlos. Su sangre se empapó en la manga de mi arma. Y sí, logré que detuvieran, pero fue cuando oí aquello disparo en discreción, hablé así como con mucha fuerza, con mucha, iba a decir, santa ira. Lo malo para el pueblo fue quien asumió la conducción de las Fuerzas Armadas y prácticamente del país, que fue el ministro de la Defensa, Ítalo del Valle Aliegro. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Desde esta dirección fue que se dijo: disparen a discreción. A la gente del pueblo a masacrar lo dieron delante, entre otros, delante de la iglesia donde yo estaba. Disparen a discreción a lo que se mueve. Escuchábamos al padre Matías Camuñas, referente de la defensa de la dignidad del pueblo venezolano, un gran hermano, un gran hombre que además partió recientemente y a quien amábamos profundamente por su valentía, por su compromiso con los más vulnerables, su compromiso con los oprimidos del pueblo. En este relato, Matías cuenta un poco lo que fue, digamos, la tragedia del estallido social, porque decían que el pueblo empobrecido salió a saquear. No, quienes habían saqueado eran los que estaban al frente del gobierno siguiendo lineamientos del Fondo Monetario Internacional, sin importar las secuelas que eso originaría en todo el pueblo venezolano y los estragos en temas de alimentación, educación, transporte y vida en general. Para hablar de este tema, comenzar nuestro día de hoy, tenemos un invitado muy especial. Se trata del doctor Wilmer de Pablos, que nos acompaña, embajador, estuvo como embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante Eslovenia, es un gran analista internacional, abogado, de su origen profesional es como abogado, con varias especialidades, y hoy nos acompaña en este análisis porque vamos a hablar del origen de lo que ha sido el proyecto bolivariano, cuyo proceso constituyente cumple este año 25 años, y vamos a hablar del plan de las 7 transformaciones, específicamente también dedicado a la última transformación propuesta por el presidente de la República, que es la transformación geopolítica. Bienvenido, Wilmer. Una vez más, gracias por la invitación, doctora Olga Álvarez, como la conocemos todos. Es muy importante hacer historia, ir a la génesis. La génesis es fundamental. No se puede hacer defensa en favor de la patria si no conocemos la historia y entendemos que el monopolio de Occidente, el monopolio de la comunicación occidental, busca casualmente borrar la memoria de los pueblos. Para nadie puede ser un olvido aquel estallido social conocido como el Caracazo, en el que el Fondo Monetario Internacional impone a Venezuela una receta neoliberal en lo económico, que por supuesto afecta a todo lo social, y por supuesto en ese momento Carlos Andrés Pérez la acoge como buen servil del imperio norteamericano y de esas estructuras, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todas las estructuras que operan en favor del Estado profundo, o mejor dicho, de la hegemonía norteamericana y de sus aliados en todo el mundo, con un impacto tremendo, porque en ese momento, recuerdo, tenía solo 20 años, cuando mi madre tenía un sueldo que le alcanzaba para todo, y al día siguiente, después de todas esas recetas, no le alcanzaba ni para 5 pasajes de autobús. O sea, una cosa tremenda la que debió soportar el pueblo, y por supuesto esto trajo a un estallido de grandes magnitudes que hoy por supuesto tenemos que rescatar. Así es. Nosotros cuando hablamos de la revolución bolivariana, del proceso constituyente, de, digamos, ese llamado del comandante Chávez a que no ocurrieran más situaciones ni como el Caracazo,
ni como el 4 de febrero, que aunque fue un hito histórico, el propio comandante decía, tenemos que crear las condiciones para que nunca más sea necesario un levantamiento de ningún tipo, que la Constitución, que las instituciones funcionen y que el pueblo venezolano tenga garantías democráticas y garantías plenas de todos sus derechos. Y para eso el Estado tiene que abocarse. O sea, digamos que eso fue parte del pasado. Con esta Constitución, el gobierno bolivariano, estas situaciones no van a ocurrir más nunca en nuestra historia porque nos debemos al proyecto de Bolívar, pero sin duda el 27 de febrero es quien rompe, quien desata el nudo que estábamos teniendo de pobreza extrema. Estamos hablando por lo menos un 85% de pobreza, más de 15% de pobreza extrema. Estamos hablando de déficit en temas de salud, de educación, déficit importantes de vivienda. Por algo hoy tenemos esta cantidad de millones de viviendas cubriendo la necesidad del pueblo venezolano. Digamos que vinimos de ese estallido social. El 4 de febrero fue una respuesta de los valientes ante la orden de disparar a discreción a todo el pueblo. Estamos hablando que no hay número todavía a estas alturas de cuántas personas fueron masacradas. Se hablan de 3.000, de 4.000, de 5.000 personas masacradas el 27 de febrero. Sí, le podríamos colocar una denominación a ese momento o a ese evento histórico, la chispa que encendió realmente la revolución. ¿Por qué? Porque es a partir de este evento, este estallido de orden social y económico de muy alto impacto en nuestro país, que realmente se disparan las alarmas, ¿no? Y como lo dices tú, trajo el 4 de febrero y trajo otros eventos después del 4 de febrero, porque el presidente Chávez dejó claro el momento histórico y por eso una vez que jura sobre la moribunda Constitución del 61, de inmediato plantea, ¿sí?, la constituyente a los efectos de darnos una constitución que la podríamos resumir en dos grandes rasgos, ¿no? La parte de los derechos humanos, es decir, las garantías sociales, económicas, políticas, civiles, ¿no?, para que más nunca volvamos a esa historia, y la otra parte que es la parte programática, que es todo lo que tiene que ver con la organización y estructura del Estado. Es decir, la propia Constitución contempla, allí el rescate del momento histórico que se vivió en el 89. Así es. Nosotros tenemos en nuestro ordenamiento, doctor Wilmer, un mandato claro, que es todo lo que se desarrolle a partir de esta Constitución tiene que estar fundamentado en la doctrina bolivariana. Todo lo que se promueva a través del Estado y sus instituciones tiene que estar enmarcado en el pensamiento de Simón Bolívar, en su pensamiento estratégico, militar, y por supuesto también el pensamiento de Simón Rodríguez, de quienes acompañaron este proceso de emancipación para construir la República Bolivariana de Venezuela. Hay en este momento un gran debate. Ya habíamos tenido un gran debate con el Plan de la Patria que se hizo ley, que presentaba una serie de objetivos vinculados al tema económico, al tema social, al tema político, también geopolítico. Y hoy en día el presidente Nicolás Maduro activa el debate con 7 transformaciones, partiendo además de un elemento importante, que es que hemos vivido una guerra de agresión durante estos últimos 12, 14 años, especialmente desde el 2015 para acá, que se agudizó, digamos que la agresión. Entonces él plantea 7 transformaciones. En estos mismos objetivos que tenía el Plan de la Patria, contenidos en la Constitución, pero revitalizándolo, con la experiencia que hemos tenido recientemente. Y hay un punto que es muy importante. Digamos que entre las transformaciones hay 2 elementos claves que quiero conversar. Uno, el rescate real de la doctrina de Simón Bolívar en todos los espacios, en lo cultural, en lo científico, en lo social, en lo político, en lo académico, en lo económico, en lo internacional. Y el último objetivo, la última transformación del presidente Nicolás Maduro que promueve para el debate es precisamente la incorporación definitiva de Venezuela al liderazgo internacional.
a la posibilidad de entrar en los BRICS como un elemento que es fundamental en esta visión pluripolar, multidimensional que hay del tema internacional. Es decir, Venezuela bolivariana tiene que ser ya, consolidarse como el faro para las naciones. Sí, muy interesante además el hecho de que resaltan los instrumentos fundamentales que nos llevan hoy a las 7T, ¿no? Yo le agregaría, aparte de la Constitución, del Plan de la Patria, las 3 R's planteadas, y además le agregaría el Acuerdo de Barbados. Porque si nosotros hacemos un análisis hilado sobre estos instrumentos fundamentales, veríamos por qué llegamos a las 7T. Yo simplemente lo agregaría allí como parte del análisis documental y además histórico del momento que se ha vivido, para complementar el análisis, para hacer un análisis estructural. En ese sentido, lo que hoy plantea el presidente de la República en este nuevo plan o líneas gruesas que además se están debatiendo en las bases que evidencian la participación y protagonismo del pueblo, es decir, lo que hacia adentro llamamos la verdadera revolución en lo político que hizo Chávez, cuando despertó la conciencia de nuestro pueblo y de los pueblos vecinos y de los pueblos del mundo, entendiendo que no solamente se es político cuando se ejercita el voto, sino que hay que tener conciencia sobre todo lo que significa la participación y el protagonismo del pueblo, acompañando todas las políticas públicas. Pero además tocas otro tema muy importante, porque también la revolución política hecha por Chávez nos llevó al escenario internacional, y allí en ese escenario internacional nosotros vemos cómo el presidente Chávez, una vez que asume, de inmediato empieza a abrirnos las puertas sobre lo que tú llamas acertadamente el mundo multipolar y pluricéntrico. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por ese trabajo previo hecho del presidente Chávez durante los 15 años de su gestión, qué difícil hubiese sido para nosotros, más difícil todavía, no tener aliados en el resto del mundo por esa relación unilateral que se tenía solamente con Estados Unidos. Así. Doctor De Pablos, nos vamos a tener que ir a un corte y continuamos porque es importante retomar este análisis desde la concepción del presidente y comandante Hugo Chávez. Nos vamos a un corte y seguimos en La Balanza con el doctor Wilmer De Pablos. Continuamos en La Balanza haciendo un recorrido de la historia tan importante para afianzar la identidad, no solamente como venezolanos, sino la identidad dentro de este proceso revolucionario que es haber traído de nuevo a Bolívar. Doctor Wilmer De Pablos, estaba usted analizando lo que ha sido, digamos, la historia la historia documentada de lo que antecede a la propuesta de las 7T. Y, por supuesto, está también haciendo comentario de la importancia de los años de la diplomacia que mantuvo el comandante Hugo Chávez, que tenía también como canciller al hoy presidente Nicolás Maduro, haciendo un trabajo permanente, sostenido, para identificar los problemas internacionales, identificar lo que estaba ocurriendo a nivel internacional con respecto a la devaluación, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, del propio sistema de Naciones Unidas, y proponiendo alternativas para la economía entre los países, para el respeto entre las naciones y para crear espacios diferentes al hegemónico que tanta miseria y guerra ha traído a la humanidad. Sí, hay que rescatar, por supuesto, que el 236, numeral cuarto de la Constitución, le da la competencia, facultad exclusiva y excluyente al presidente de la República, a nuestro comandante Nicolás Maduro Moros, de dirigir las relaciones exteriores. Eso en principio. Pero además de eso, enmarcado en la Carta de las Naciones Unidas, cuando nos invita, por supuesto, a mirar hacia los principios rectores de la Carta de las Naciones Unidas, que hoy están tan pisoteados. Por eso es una iniciativa del Gobierno Nacional, por eso es una iniciativa del Presidente de la República y de todo el equipo que le acompaña, nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, la doctora Delcy Rodríguez, el canciller, el camarada Iván Gil, que de verdad han tenido una actividad muy, muy intensa en todos estos días, estas semanas, ha sido impresionante. Pero la Constitución
desde Naciones Unidas al grupo de amigos de la Carta, que es una iniciativa nuestra de Venezuela y que acompañan ya más de 40 países en el mundo, nos invita, por supuesto, a entender, en el entendido de que las instituciones hoy permeadas, financiadas e instrumentalizadas por el hegemón norteamericano, ¿sí? Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y tristemente el Estado sionista de Israel son los que realmente manipulan esas instituciones, y hay que entender que tiene que haber un cambio, o como lo decía el propio presidente Chávez, o realmente se refundan las instituciones o tienen que desaparecer en el contexto de este nuevo orden mundial, es decir, en el nacimiento del BRICS, de la OCS y de la ASEAN, que es la estructura del nuevo mundo multipolar y pluricéntrico que viene a ser el contrapeso a lo que nosotros conocemos como las estructuras normales, naturales de las relaciones internacionales o de la diplomacia. Por cierto, de naturales no tiene mucho, porque realmente se ha violentado por lo menos los principios básicos de las relaciones, de la igualdad entre los estados. Esa normalidad, o sea, lo que hemos normalizado no es lo que debe existir en materia de derecho internacional. Doctor Wilmer, el presidente Nicolás Maduro habla de dos temas fundamentales para seguir analizando y desarrollando en este sentido que tú estás planteando. Uno de ellos es la incorporación a los BRICS y a otros sistemas, sobre todo que tienen naturaleza económica, para generar este contrapeso a aquello que representó Estados Unidos y el bloque occidental de forma hegemónica contra los países emergentes y contra los países también empobrecidos del sur. Sí, es importante entender que en el planteamiento de las 7 R's, la primera de ellas es la económica, ¿sí? Y es muy importante comprender cómo funciona normalmente la economía. Sabemos que tenemos un sector que es el sector extractivo, de todo lo que extraemos del suelo, del subsuelo, de las aguas y todo esto, es el sector primario de la economía, y ninguna economía se desarrolla con una economía extractiva. Luego tenemos el sector secundario de la economía, que es el sector industrial, que es el de la transformación. Y luego tenemos el sector terciario, que es el sector del comercio, del intercambio. Ni el tercero ni el primero desarrollan a un país. Hay que entender que el mayor esfuerzo lo tenemos que hacer en el sector secundario de la economía, sin descuidar ni el primero ni el tercero, porque a los que seamos capaces de industrializar para transformar nuestras propias materias primas, comercializarlas, pero además de eso satisfacer los mercados locales, cercanos, el mercado nacional, y poder exportar, lo estaríamos haciendo de forma correcta. Es muy importante lo que está haciendo hoy el Centro de Inversiones Internacionales de Producción, que lo maneja nuestro amigo, a quien con mucho ahínco defendimos en todos los espacios, ALESAP. Pero hay que tener claridad sobre esto. También es importante entender que la Cancillería tiene un despacho de viceministro de 11. Recuerdo el presidente Chávez le pidió al entonces canciller, que acompañábamos como director de planificación, la creación de un despacho en el área económica. ¿Por qué? Porque Chávez tenía claro que el trabajo de las misiones en el exterior, o de los embajadores o jefes de misiones, no podía estar desafectado de la parte económica, y por eso el presidente Nicolás Maduro, en una reunión que tuvimos, nos hizo referencia y nos enfatizó que era importante que en esos espacios, en esos países receptores, nosotros fuéramos capaces de capturar tecnología, conocimiento e industria. ¿Por qué? Porque eso está vinculado indefectiblemente al sector secundario de la economía. Los esfuerzos que se hacen desde la vicepresidencia, que uno a veces no distingue la vicepresidencia del Ministerio de Finanzas, son extraordinarios en materia económica, pero hay que tener claridad sobre eso para que los pasos que demos, pasos lentos de elefante enfermo, pero seguro, garanticen realmente la Venezuela potencia que todos queremos. Ahora, la línea séptima de las
transformaciones, plantea, por supuesto, lo que tiene que ver con la geopolítica. Y el ingreso de Venezuela este año al mecanismo que conocemos como BRICS o BRICS más, ahora después del 2024, cuando ingresaron estas nuevas economías, aspira darle ingreso no menos de 40 solicitudes hechas en el marco de la 15ª reunión que se tuvo en Johannesburgo. Y Venezuela hace años que había formalizado su solicitud de ingreso. Venezuela en la actualidad es un miembro asociado del BRICS y realmente nosotros actuamos en los hechos como miembros plenos, pero nosotros necesitamos ser investidos de miembros plenos conforme al derecho internacional, porque Venezuela, hay que decirlo con humildad, pero también con mucha asertividad. Tenemos las reservas más grandes de petróleo del mundo, imagínense lo que significa esa variable dentro del BRICS, pero además tenemos la reserva de oro certificada más grande del continente de oro, lo que significa el respaldo para las nuevas monedas, para la moneda local, para la moneda regional y para la propia moneda que Putin en su oportunidad sugirió que se llamara la R5, porque casualmente el Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todas sus monedas empiezan con R, y él sugirió que fuera R5. También podemos apoyar el respaldo de esas monedas, porque para nadie es un secreto que el dólar y el sistema SWIFT son armas de guerra utilizadas detrás de esas medidas coercitivas unilaterales que nosotros erróneamente llamamos sanciones, y que por supuesto el BRICS, la OCS y la ASEAN están obligados a desplazar. ¿Por qué? Porque se están creando todos los sistemas regionales que luego deben ensamblarse, se están creando las nuevas monedas, se creó ya el Banco de Desarrollo que lo dirige la expresidenta Dilma Rousseff, y además de eso ya supera en otorgamiento de créditos más de 55.000 millones de dólares, lo que significa un gran paso, ¿no? Pero además de esto tenemos que tener claro que China, que es la potencia económica en el momento, superó a Estados Unidos, pero además es su mayor acreedor, ¿sí? Y tenemos la potencia militar, que es Rusia, y tenemos la potencia de la India, que es una potencia emergente. Venezuela, al formar parte del BRICS, imagínense lo que significa. Cuando Venezuela tiene una lucha histórica en razón de la Guayana Esequiba, o sea, de nuestro territorio, históricamente es nuestro, ¿no? Frente a esto, con la República Cooperativa de Guyana. Siempre hemos llamado al diálogo, a la diplomacia bolivariana de paz y esto, pero sabemos que hay actores interesados, Estados Unidos, el Reino Unido, por supuesto, el Comando Sur y todos sus satélites en la región, con la única intención de establecer una base, ¿sí? Desde allí, porque tienen claro en geopolítica o en geografía militar, quien ocupa la cabecera de una región, ocupa el resto o toma posesión del resto. Y no podemos olvidar que Colombia no es que tiene 6 bases militares o 7 o 9 como normalmente uno oye, es que toda Colombia es una base militar en la región. La tenemos del lado oeste, y por supuesto permitir la imposición de una base en el lado este significaría la llave que desestabilizaría toda la región, sobre todo cuando estamos viendo lo que acaba de ocurrir en Ecuador, lo que ocurrió en Perú, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Argentina, y como lo decía la doctora Delcy Rodríguez, que al uruguayo le acaban de pagar con unas contrataciones muy importantes, claro, como ella lo llamó a la calle, el lacayo, pero es que le quedó perfecto además, ¿no? Entonces tenemos que entender que la jugada en la región, y por eso es tan importante la triangulación de Colombia, de Venezuela y de Brasil en el contexto actual de la geopolítica. Es muy importante además entender que en este nuevo orden multipolar y pluricéntrico, el BRICS, vinculado con la Organización de Cooperación de Shanghái y los países de la ASEAN, ¿no?, formarían el nuevo bloque, el nuevo nacimiento de ese mundo multipolar y pluricéntrico que, en mi opinión personal, se inició una vez que se dio a conocer la operación especial militar rusa en Ucrania. Para mí, ese fue el elemento fundamental que impulsó realmente el mundo multipolar y pluricéntrico. Nosotros deberíamos irnos a un corte en este momento, doctor Wilmer, porque yo no quisiera perder ni un minuto de la explicación, ya entrando en el tema Rusia y Ucrania, que por supuesto desata también esta posibilidad de que el mundo emergente de una vez por todas anuncie
cuál van a ser sus plataformas, cuál va a ser, digamos, la propuesta que tiene para consolidar esta alternativa multipolar. Nos vamos a un corte y seguimos con el doctor Wilmer de Pablo. Regresamos en La Balanza conversando con el internacionalista y abogado doctor Wilmer de Pablo. Wilmer, estaba comentando en el segmento anterior algo muy importante, que para ti como analista te parece, y yo lo comparto y creo que muchos lo compartimos, que efectivamente la situación que se generó de amenaza contra Rusia a partir de, digamos que el intento de utilizar a Ucrania como elemento de agresión, ha generado la activación y el aceleramiento de la creación de este bloque emergente. Háblanos un poco de esa visión que tú tienes. Sí, bueno, yo realmente tengo mucha admiración por un maestro ruso, en mi opinión el filósofo más importante de nuestra época, y además el filósofo ruso es el propio asesor del presidente Vladimir Putin. Y comparto y acompaño un proyecto que tiene que ver con los principios y el tratado de la geopolítica del doctor y maestro Alexander Dugin. Y es muchísimo lo que se aprende cuando uno oye con atención los análisis, cuando uno oye y además tiene la oportunidad de discernir y comparar. Estados Unidos utilizó a Ucrania, ¿sí? Esa fue la excusa, a Ucrania para iniciar un conflicto dirigido hacia la Federación Rusa, pero utilizando el brazo armado que han tenido desde el 48, que es la OTAN, que fue una estructura que nació para garantizar la paz, pero que realmente es el brazo armado para destruir pueblos y países solo con el único objetivo de apropiarse de sus materias primas. El objetivo fundamental ni siquiera es Rusia. Rusia es la potencia militar. El objetivo fundamental detrás de toda esta operación es la potencia económica China. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, es su mayor acreedor, es la potencia económica, superó en todo esto y la más cercana ahora, pues por supuesto la India. Sin embargo, hay 5 puntos de diferencia, pero estamos hablando de un nuevo mundo emergente en lo económico también. Ya Estados Unidos no es una potencia como se concebía en décadas pasadas, entendiendo por supuesto que es una potencia tecnológica y que es una potencia militar, pero hasta allí. Ya no es una potencia financiera, ya no es una potencia en otros aspectos. Y además que Estados Unidos vive en este momento, en mi humilde opinión, una guerra civil a lo interno, que hoy vemos como uno de los estados más importantes de Estados Unidos, Texas, que es el segundo económico más importante dentro de Estados Unidos y la 12ª economía del mundo, empieza a hablar ya de un proceso de secesión o de separación. Los expertos dicen que allí va a haber una implosión a lo interno y que esta implosión va a dividir Estados Unidos en más de 5 regiones o 5 países. Ahora, volviendo al tema de Ucrania, hay que tener claro que realmente Rusia ganó hace rato la guerra en Ucrania y que lo que está es en una fase táctica en el terreno de desgaste, porque tienen como fin último desnazificar lo que ya creíamos abolido. No hablábamos de fascismo y neofascismo, pero resulta que estas son instituciones o conceptos que creíamos del pasado, pero que hoy en día están muy vigentes. Acaba de celebrarse en Moscú varios foros: el foro de los amigos de Rusia, el foro de la colonización y la neocolonización, y por supuesto se celebrará el foro mundial de la multipolaridad. Y hay que tener claro que Rusia, en su concepto, aún con las medidas coercitivas unilaterales impuestas que superan las 16.000, como Venezuela 930, son 2 economías en crecimiento. Venezuela tiene más de
14 trimestres de crecimiento y ya la propia CEPAL, el propio Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional y el propio Credit Suisse proyectan un crecimiento. El presidente Maduro, que es un hombre inteligente y por supuesto la característica de un hombre inteligente es la humildad. La humildad es la mayor de las virtudes de la inteligencia. Él dice el 5%, pero realmente las proyecciones hablan de un 12%. Y Rusia acaba de crecer un 3% y las proyecciones superan el 5%. Estamos hablando de economías que por supuesto podemos comparar en números, una muy grande al lado de otra, ¿no? Pero hay que tener muy importante en este momento que la jugada más importante está vinculada al tema de la energía. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y el petróleo no ha tenido, hasta el día de hoy, no tiene sustituto. Y si nosotros analizamos con atención, Estados Unidos ha abierto varios frentes. No solamente se trata de Ucrania, se trata del otro frente que es el frente de Palestina, con Israel. Se trata del otro frente que está vinculado con Taiwán, ¿sí? Allí al lado de la potencia económica. Pero además de eso, el frente utilizando a Japón y a Corea del Sur con Corea del Norte. Es decir, Estados Unidos, para poder responder como potencia militar a todo esto, requiere indefectiblemente de la energía que solo le puede suministrar Venezuela como un proveedor cercano, confiable y que tiene a 4 horas de sus costas. Creo, sin lugar a dudas, no equivocarme, más allá del hecho comunicacional, Estados Unidos, independientemente de Biden y de Trump, tienen que negociar con Venezuela, tienen que levantar absolutamente todas las medidas coercitivas unilaterales para poderse garantizar energía con nuestros países. Vemos ahora, me causaba algo de risa, que en Venezuela se hablaba de las colas en todas las estaciones de gasolina, ¿no? Imagínense que la cola ahora está en la refinería de José, donde los barcos están allí acumulados esperando simple y llanamente entrar para cargar petróleo. Estamos realmente viendo el cambio, ¿sí? El cambio de todo lo que tiene que ver en este momento con la jugada en el tablero de la geopolítica en el nuevo orden mundial. Y de la concepción que ha tenido el presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno en avanzar a un modelo productivo que se ha diversificado, ya no solamente el tema petrolero, sino también otras áreas de desarrollo que hemos ido avanzando y lo han dicho los expertos. Se ha analizado desde, digamos que desde el equipo financiero del gobierno y ha sido todo un éxito que hemos podido, a pesar del bloqueo tan criminal, haber reconocido cuáles eran nuestras debilidades y dónde había que fortalecer. Porque fíjate que el presidente además comentaba que algo tan insignificante como un producto de consumo diario como son los huevos, nosotros no lo estamos produciendo, lo estábamos importando. Y ahora ya estamos en ese momento en que ya estamos consumiendo nuestra propia producción. Es decir, hemos ido avanzando gracias al bloqueo, porque el bloqueo de alguna manera nos empujó y nos permitió entender lo que estaba ocurriendo y los riesgos que corríamos si no empezamos a revitalizar la economía. Y es un tema sumamente importantísimo porque estamos hablando de un tema de seguridad de Estado, o sea, seguridad alimentaria. Claro. Y hoy los indicadores muestran que somos capaces de producir más del 97% de lo que estamos consumiendo. Es decir, que al llegar al tope del 100% tenemos las opciones. Una, de resguardar frente a cualquier situación. Para eso necesitamos tecnologías, las tiene Rusia y las tiene China, para nosotros tener almacenamiento de alimentos por lo menos por 3 meses que nos garanticen frente a cualquier situación ruda, tener allí. Y la otra, la exportación. Pero lo más importante de todo esto es ir al sector secundario de la economía, es decir, lograr industrializar para nosotros transformar y poder exportar productos acabados. Eso es lo más importante. Una pregunta, doctor De Pablos. Ciertamente, digamos que todos los ítems de las transformaciones es para garantizar una Venezuela potencia, una Venezuela digna, una Venezuela bolivariana que sea grande no solo por sus riquezas, sino por la capacidad de verse a sí misma
después de haber renacido, verse a sí misma grande, fuerte, digna, hermosa, ¿ok? Que en el tema de esta geopolítica, ¿qué impacto tiene en lo inmediato y en lo inmediato la incursión en estos nuevos bloques emergentes? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que se acaba de crear una misión de juventud que la lleva nuestra compañera y camarada Génesis, ¿no? Y tener claro que este país, que tiene una demografía de más o menos 32 millones de habitantes, la media en edad de esa demografía es 27 años. Ese es nuestro mayor potencial. Y ese mayor potencial... La gente de nuestra edad. La juventud, sí, la gente joven como nosotros, está viendo, está apreciando, está viviendo el momento histórico de las verdaderas transformaciones. Chávez hizo la revolución política hacia lo interno y a lo externo, que lo explicamos hace rato. Tú hacías mención de las variables del 2015. ¿Qué fue lo que despertó las alarmas en Estados Unidos para que se dictara el infame decreto de Barack Hussein Obama? Que en el 2015 todos los indicadores sociales y económicos de Venezuela eran un modelo y un ejemplo. Y por supuesto el imperialismo norteamericano no podía permitir que la Venezuela socialista mostrara esos indicadores, y allí se inició todo. De hecho, nosotros hemos cumplido con las metas del milenio en esa propuesto época ya... por la ONU antes de que llegara el tiempo en que feneciera la meta del milenio. Entonces, fíjate, presidente Chávez hizo la revolución política a lo externo y a lo interno, la revolución social, ¿no? Cuando se apropia del Producto Interno Bruto y lo convierte en las misiones y grandes misiones en favor del pueblo, y cuando en el 2007 él nacionaliza el petróleo, plantea la reforma constitucional solo del capítulo de lo económico y le pide al doctor Carlos Escarrá y al doctor Eric Rodríguez la ley antimonopolio. Ese Chávez, con esa visión, yo tuve el honor y el privilegio de acompañar a Eric y a Carlos en la corredacción de esa ley en la Asamblea Nacional, en la Comisión Económica Financiera, y lo recuerdo con mucha claridad. Y cuando el presidente dio, en el 2007, iba a dar el paso de la revolución en lo económico, o sea, imagínense la visión del presidente Chávez tan extraordinaria, porque veía todo lo que se venía, se despertaron las alarmas, en mi opinión personal, lo mataron, ¿sí? Y ¿a quién le corresponde hoy el paso más duro de un proceso de revolución? Al presidente Nicolás Maduro, porque no hay revolución posible sin la revolución en lo económico. La revolución política no solamente se hizo y se demostró, la revolución social, ahí están los indicadores. Todo lo que ha afectado nuestra economía y todo lo que ha afectado la parte social viene de esas infames medidas coercitivas unilaterales y de algunos errores que nosotros hemos cometido. Pero el paso fundamental está en la revolución en lo económico. No hay revolución posible sin la revolución en lo económico. Y lo más interesante, doctor Wilmer, es que además el presidente Nicolás Maduro, además de la capacidad que tiene, la visión que tiene estratégica, se suma a eso el momento histórico. Es decir, a nivel internacional hay una ruptura. La ONU ya no responde, las medidas coercitivas han demostrado la lesividad que tienen para los pueblos del mundo y ha quedado desnudo el hegemón. Y eso ha permitido, por supuesto, que el bloque asiático, euroasiático, se fortalezca, y nosotros estamos en esa posibilidad de entrar en la ola, no tanto por las riquezas, que las tenemos, sino por la dignidad que hemos tenido para poder manejar el tema internacional, para poder mostrar al mundo el deber ser del derecho internacional y cómo nos hemos defendido de una agresión tan brutal como la que hemos vivido. Eso nos ha permitido ponernos a la par de una potencia como Rusia o China, que no es solamente la riqueza, es la valentía la que nos hace fuertes. Nosotros hace rato que entramos en esa ola, y por eso fue que el presidente Chávez, aquel que en su último discurso le levantó la mano al hombre que él había formado para lo que se venía. Él tenía una claridad extraordinaria. Lo formó en la Cancillería. Así es. Así, esa formación es lo que nos ha garantizado a nosotros todo lo que hemos tenido gracias a las alianzas con Rusia, con China, y basta solamente hacer mención al tema de las medidas coercitivas impuestas, al tema de la pandemia, y ver cómo, ¿no?, percibimos medicina,
percibimos alimentos y percibimos energía. Y ahí rescatamos, el secuestro, el infame secuestro de 3 años y más de nuestro héroe, porque para nosotros es un héroe de Ali Saab. Y en ese hecho se materializa que efectivamente el hombre que hoy dirige este país, el hombre que esperamos sea reelegido para seguir haciendo la patria, con la esperanza de ver esa Venezuela a la que hacía referencia, a esa Venezuela bella, a esa, como se llama la nueva misión, la Venezuela hermosa, la Venezuela bella, la Venezuela que todos queremos. Es un trabajo que no solamente le corresponde al equipo de gobierno, al presidente, sino a los pueblos, a nuestro pueblo con conciencia. La herramienta más importante que tenemos es la conciencia de nuestro pueblo, que despertó el presidente, el comandante eterno Hugo Chávez, y yo siempre recuerdo esos presidentes que eran realmente clases magistrales de todo, incluyendo la geopolítica. Así es. Doctor Wilmer, ya nos tenemos que ir. Comparto plenamente, digamos, el honor de tener al presidente Nicolás Maduro siguiendo el sendero que transitó el comandante Hugo Chávez, abriendo las puertas para un mundo, para otro mundo posible, y hoy ya lo estamos viendo. Además, en este momento de la historia que empieza un nuevo periodo, y hemos hecho énfasis en la Venezuela toda. Entender que la garantía de una Venezuela unida, de una Venezuela próspera, de una Venezuela potencia, de una Venezuela emergente, es definitivamente la revolución bolivariana, y al frente de ella es el presidente Nicolás Maduro. Así que seguimos en victoria. Gracias por habernos acompañado, doctor De Pablo.